Bueno, en esta ocasión, en esta parte del video, voy a explicar cómo se define el clima y qué diferencia hay con el tiempo. Esto es muy importante porque es un concepto clave para poder comprender esta parte de la unidad de la materia. No se puede confundir tiempo con clima. Eso es imperdonable. Lamentablemente muchos medios de comunicación siempre hablan de cambio de clima y no de cambio de tiempo, y utilizan mal el concepto. Yo, para poder definir el clima, tomé dos autores importantes que definen este concepto. En primer lugar, Köppen define que el clima es el conjunto de condiciones meteorológicas que caracterizan a una región. ¿Qué quiere decir con esto? Que el clima es un conjunto de tipos de tiempo que van sucediendo diariamente, hora a hora, minuto a minuto, pero estos datos son tomados en un periodo de 50 años o más. Entonces, cuando uno toma datos de tipos de tiempo o conjunto de tipos de tiempo en un periodo de 50 años más, ahí recién yo puedo determinar que el clima cambió o no. Entonces, ¿por qué? Porque ¿a qué hago referencia con tipo de tiempo? Tipo de tiempo son aquellos, por ejemplo, tiempo soleado, tiempo nuboso, tiempo ventoso, tiempo lluvioso. Esos son tipos de tiempo. Porque mantienen una característica atmosférica en un corto periodo de tiempo. Entonces, se toman esas condiciones meteorológicas o esas condiciones atmosféricas en un periodo largo de tiempo y que van a generar una característica particular de ese espacio geográfico o de ese territorio. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo la cantidad de lluvia que cae por año en la ciudad de Mar del Plata que la cantidad de lluvia que cae por año en la ciudad de Trelew o en la ciudad de Rawson, ¿sí? O en la ciudad de Corrientes. No son las mismas, no es la misma cantidad de lluvia en el año para todas estas ciudades, porque hay ciertas características físicas que hacen que estas ciudades o estas localidades tengan condiciones meteorológicas diferentes y por esto también tengan características físicas diferentes. Es decir, en Mar del Plata no vamos a encontrar la misma vegetación que encontramos en Santa Cruz o que encontramos en Chaco o que encontramos en Formosa o en Salta. Y esto se debe a estas condiciones atmosféricas, ¿sí? Estas condiciones atmosféricas van a determinar una característica de la superficie terrestre, ¿sí? Por eso es que no todos los lugares tienen el mismo clima, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de clima, hablamos de un conjunto de condiciones atmosféricas o un conjunto de tipos de clima, o un conjunto de tipos de tiempos, lluvioso, caluroso, nuboso, ¿sí? Que en un periodo largo, o sea, 50 años o más. Según se refiera al mundo, a una región, a una localidad, podemos hablar de clima global, de clima local o de microclima, ¿sí? En la segunda definición de otro de los autores importantes, Peterson, el clima es
el estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad, considerando un periodo largo de tiempo. En mi caso yo voy a tener en cuenta 50 años o más. El clima de una localidad viene determinado por los siguientes factores. Bueno, eso lo explico más adelante. Pero, ¿a qué se refiere Petersen cuando dice que el clima es el estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad? Que yo, para poder determinar qué tipo de clima es, tengo que sacar el promedio de los datos de los elementos climáticos y meteorológicos de ese periodo de 50 años. Es decir, ¿cómo saco el promedio? Yo tomo, por ejemplo, los datos de temperatura de los 31 días del mes de enero de Mar del Plata. Sumo todos los datos de temperatura de los 31 días del mes de enero de Mar del Plata y luego divido por la cantidad de días, es decir, 31. El resultado que me da se define como la temperatura media mensual. Entonces, lo que yo estoy haciendo es un cálculo estadístico, estoy sacando un promedio. Y esto se obtiene sumando todos los datos meteorológicos que tengo en ese mes, dividido la cantidad de días que tengo en ese mes, ¿sí? Entonces, de esa manera yo obtengo la temperatura media, ¿sí? Y así puedo obtener la precipitación media mensual, así puedo obtener la presión media mensual, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Puedo sacar el promedio de todos los elementos meteorológicos o climáticos, ¿sí? Entonces, cuando el autor, en este caso Petersen, habla de estado medio de los elementos meteorológicos, hace referencia a eso, ¿sí? O sea, yo no puedo hablar de cambio de clima cuando las condiciones cuando los cambios se dan de un día a otro, de una hora a otra o de una jornada a otra. Muchas veces sucede en Mar del Plata, como una de las características del clima de Mar del Plata es que tiene alta variabilidad, es decir, cambia rotundamente. Muchos especialistas dicen que en un día Mar del Plata suele tener las 4 estaciones. A veces suele suceder eso, pero porque presenta una alta variabilidad. Entonces, a eso se refiere, esos cambios rotundos no son cambios de clima, son cambios de tiempo, ¿sí? El clima hace referencia al conjunto de tipos de tiempos en un periodo largo, 50 años o más. Esto es lo que le tiene que quedar en claro. Estos conjuntos de tipo de tiempo siempre están determinados por diferentes tipos de factores. Los principales factores por los que estos elementos climáticos son influenciados, por ejemplo, la latitud, ¿sí? No es la misma la temperatura en Chaco que en Buenos Aires o que en Tierra del Fuego. La longitud, ¿sí? También es importante. La altitud, la altura en la que se encuentre esa ciudad. No es lo mismo una localidad situada en La Puna, ¿sí? En el norte del país, que una localidad situada en Entre Ríos, donde hay una depresión importante, ¿sí? La orografía, ¿sí? Si se encuentra sobre una montaña, sobre un bloque. Y la continentalidad, si está lejos o cerca del mar, también es importante. Entonces, todas estas condiciones van a generar todos estos factores, estos conjuntos de factores van a estar presentes siempre siempre van a estar presentes en la influencia de las características del clima, y esto es lo que va a diferenciar el clima de un lugar a otro. Y a la vez el clima es muy importante porque el saber el tipo de clima de un lugar va a permitir a que la persona pueda planificar qué tipo de actividades económicas se van a llevar adelante en ese lugar, si se puede habitar o no en ese lugar, cómo, en qué condiciones se puede habitar ese lugar, cómo tienen que ser las casas, cómo tienen que ser las viviendas, ¿sí?
si es un lugar donde cae mucha nieve, qué características tienen que tener las casas, qué tipo de vegetación va a haber, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí?, va a generar un conjunto de condiciones. Por eso el clima es tan importante. Estos datos meteorológicos que yo le mencioné, los datos se toman en una estación meteorológica y están dados por un instituto, por un organismo que se llama Servicio Meteorológico Nacional, que es un instituto, un organismo gubernamental, donde existen diferentes oficinas en donde se obtienen datos meteorológicos, ¿sí? Esto es una estación meteorológica automática y esto es una estación meteorológica analógica, es decir, acá el hombre lo controla con la computadora y puede obtener los datos directamente desde la computadora, y acá el hombre tiene que venir con un anotador e ir recorriendo cada uno de los elementos, cada uno de los instrumentos meteorológicos, e ir anotando los datos que le va diciendo el instrumento, ¿sí? Entonces son dos tipos diferentes de estaciones.